La luz se fue. Cuando la luz se había ido, todo se quedó completamente a oscuras. La única iluminación en la habitación provenía de una ventana. Algo de lo que todos recuerdan de esa noche, era que la luna iluminaba como nunca lo había hecho antes, según ellos. Las quejas de los borrachos afuera del edificio se escuchaban más fuertes de lo que deberían, y las constantes sirenas provenientes de algunos coches de los oficiales de policías, no hacían que la noche fuese más tranquila. Nadie me diría eso, pero es que no hacía falta de que me lo dijera. Se notaba que ellos no tuvieron un excelente día. Pero nadie se esperaría lo que acontecería en aquella noche. Mientras que tú te encuentras en la habitación, pensando en todas las cosas que vas a hacer con tus amigos en la escuela el día de mañana, o preocupado por cierta actividad escolar, escuchas unos pasos al otro lado de tu puerta. ¿Sabes lo que pasa? El como alguien está agarrando la manija para poder entrar. Como si fuera un instinto tuyo, te pones en una posición cómoda, para hacerte el dormido, o dormida. De repente, uno de tus padres entra a tu habitación de una forma sigilosa para que no lo llegues a descubrir. Pero en realidad, él no sabe que estás fingiendo. Mientras que tu superior revisa con cautela, tratando de causar el menor ruido posible para asegurarse de que no te despiertes, te observa, y asume que estás profundamente dormido. Sin más nada que hacer, él sale de tu habitación. Ahí está. Uno de tus tantos intentos de poder engañar a uno de tus padres, al final sí dio fruto. Ahora te crees como el mejor bromista de todos, por la travesura que acabas de hacer. Pero, toda esa satisfacción y alegría se va en un instante, cuando te das cuenta de una oscura sombra está en una de las esquinas de tu habitación. Al principio, crees que es solo tu mente jugándote una mala broma. Pero eso deja de ser cuando la sombra, simplemente, no se va de ahí. Y sigue. Y sigue. Y sigue ahí. No importa cuánto lo mires. Él seguirá estando ahí. Observándote. Un cosquilleo y escalofrío recorre en tu cuerpo, al sentirte vulnerable ante tal presencia desconocida. Estás demasiado asustado hasta este punto. Tus manos te tiemblan. Quieres que alguien esté ahí para ti. Quien sea. Tus padres. Uno de tus amigos quien sepa pelear. El superhéroe que admiras. Alguien. Al borde de volverte una maraña de mocos y lágrimas, vas a acudir a quien tú puedas en ese momento. Estás a punto de tratar de llamar a tus padres. Pero, esa cosa actúa antes que tú, y de repente hace lo que más temes. Esa cosa da un paso. Al principio crees que solo movió su pie para adelante, pero ese pensamiento se descarta cuando te das cuenta de que solo se estaba preparando para después empezar a dar unos pasos cortos, con la intención de llegar a donde tú estás. Es lo que te pone alerta del peligro que estás pasando. Tratas de pensar en alguna forma para librarte de ese problema, pero las únicas soluciones que tú podías hacer, eran las de tratar de correr, o simplemente permanecer ahí, y comenzar a orarle a un Dios, para que no te pase nada. Sin embargo, nada te puede salvar de eso. Ni un espíritu divino, ni tus padres, ni nada. Porque este no es el monstruo que está debajo de tu cama, o escondido en tu armario. Es el monstruo que puedes encontrar en cualquier otro sitio lastimosamente. Ese mismo monstruo visto como una oscura sombra de ojos rojos, se acerca más y más a ti. Hasta que ya llega a estar literalmente tocando el colchón de tu cama con sus dos rodillas. Lo empiezas a subestimar. Con algo cerca de ti, teniendo miedo de lo que fuera eso, te intentas hacer el dormido nuevamente. Si pudiste engañar a tus padres que son adultos, ¿por qué no habría de pasar el mismo efecto? Pero, hay un horrible inconveniente que te perjudica en todo aspecto. Esa cosa no le importa si estás dormido, o no. Él tiene planeado perfectamente lo que te va a hacer. Los sonidos del exterior, desaparecen. Estás en un muy profundo e incómodo silencio. Las únicas cosas que puedes escuchar son los latidos de tu corazón retumbando en tus oídos, tu respiración agitada, y la respiración tranquila de la cosa que está a unos centímetros de ti. Nada pasa. Nada pasa, durante unos segundos que parecían horriblemente eternos. Quieres gritar, que tus padres se den cuenta que estás en peligro, pero antes de que puedas hacer algo, sientes el cómo esa sombra puso su mano sobre tu hombro. Estás a punto de gritar. Pero al cabo de un instante, esa cosa te inmoviliza.
Cuando logras darte cuenta de lo que está pasando, la cosa esa estaba encima de ti, sosteniéndose por sus horribles y velludos brazos, cada uno estando a cada lado de tu cabeza. Aquí es cuando todo está perdido. No puedes ver a otra dirección, sus ojos rojos será lo único que podrás ver en ese momento. No puedes gritar por ayuda, porque tus plegarias no serán escuchadas lastimosamente. Desde esa noche nada vuelve a ser lo mismo. Los niños y niñas siempre relatan de vivir una experiencia horrible con aquella sombra. Pero el que vivió específicamente lo que acabo de contar, fue el niño de los señores Recendes, que había venido el día de ayer a las 8:14 de la mañana. Aunque su experiencia no es demasiado distinta a la de los demás niños, ya que únicamente lo que se cambia son las ubicaciones de los lugares en donde se vivió el acontecimiento. Pero eso sí, el resto de la historia se puede contar por sí sola. Esos precisos niños, los que quedaban con demasiadas heridas, son los que llegan a buscarme. Aquellos que por más que sea horrible, ya no pueden sonreír. Cuando un niño pasa por todo eso, es totalmente imposible que la pequeña criatura pueda olvidarlo. Siempre son los mismos tipos de abusos que esa sombra comete, pero es tan horrible el tener que escuchar a un pequeño humano pasar por eso, que igual es tan desgarrador como la primera vez. Siempre va a ser el niño que le fue bien o mal en la partidita de fútbol que tuvo con sus amigos de su misma edad. Para que en la noche sea brutalmente golpeado, mientras es obligado a tener en su joven boca un falo, o la pequeña niña que en el día jugó sin respeto a las muñecas con sus amigas. Para que en la noche haya tenido 1, 2, hasta 3 dedos metidos a la fuerza en su vagina. Ellos no llegan aquí por pura casualidad, he recibido a esos niños en mi consultorio de la mano de sus padres, los cuales, la mayoría llegan a aparentar que se quedaron totalmente consternados, preocupados, y por supuesto, aterrados, al saber que aquel, según sus palabras, su amor más grande en la vida, que sí pudieron traer al mundo, había sido usado para satisfacer a alguien. No estoy totalmente seguro si verdaderamente los padres de esas criaturas con inocencias rotas, hayan estado del todo aterrados por eso. Hay tanta gente horrible que ya no sé en qué creer. Sea cierto, o no. Puedo afirmar que las niñas se llevan la peor parte, dentro de todo esto. Pasando por una vida relativamente normal, siendo ellas demasiado jóvenes, para poder entender siquiera lo que es tener relaciones sexuales. Para que ellas, después de ser abusadas, con el transcurso de unos 2 o 3 meses, empiecen a pensar que están engordando, para después tener que dar a luz a un recién nacido al cual no saben cómo mantener. La mayoría de las niñas que se reportaron, quedaron preñadas después de eso. Desde ahí, es el cómo se enteraron de una manera muy cruda, el cómo se hacían los bebés. Pero no todo es tan malo. Al final, los niños logran crecer, la mayoría logran superar todo, y salir adelante sin importar qué. Pero eso sí. Yo, estoy condenado a tener que escuchar la misma historia una y otra vez. La razón por la cual estoy escribiendo esto ahora, es para desahogarme, de todo lo que experimento al pasar de los días. No saben el horrible sentimiento que me deja mi trabajo. Cada vez que salgo a la calle, ya sea para comprar algo o para tener una reunión importante, siempre tengo que ver a más de un niño, triste, enojado, o hasta aparentemente, divirtiéndose. Pero cuando ves más de cerca, ves que posee pequeños moretones y ligeros raspones en los brazos y piernas. ¿Quién sabría de las cosas que se mantenían por todo su cuerpo a las cuales las demás personas no pueden ver? Pero, lo que más me inquieta no es precisamente eso. Lo que más me inquieta es tener que saber de la verdadera razón por la cual esa oscura sombra termina a parar en sus habitaciones. ¿Recuerdan cuando dije que algunos de los padres aparentaban sentir una inquietud o preocupación por su hijo? Pues bueno. Javier Borrego. Ese niño por fin pondría la última pieza a este rompecabezas, a este tan extraño patrón de acontecimientos.
Aunque lastimosamente, ese niño no sea parte de la mayoría a la cual pueda superar algo así. ¿Por qué él está internado en el hospital? El doctor Rutherford me pidió que fuera a tratar el caso de Javier Antonio Borrego Campos, de 12 años de edad, al cual parecía que también había sido abusado sexualmente. Rutherford me daría los datos y condiciones del niño, y que él parecía ocultar algo. El pequeño chico tiene que pasar la mayoría del tiempo, acostado mientras unos programas infantiles se hacen visibles en el televisor de su habitación. El único descanso que tiene es en su camilla, mientras unos constantes sonidos que provenían de las máquinas, hacían que estuviera estable, y que pudiera mejorarse con el pasar de los minutos. El joven Javier estaba en el hospital, debido a que su padre, le había propinado una golpiza horrible, impactando la mayoría de golpes en la cabeza del crío, ocasionando que tuviera daños cerebrales y alteraciones en sus células, aparte, que en cierto momento impactó su cabeza contra una pared provocando un desmayo. La madre, pensando en las cosas que tenía que hacer al momento de llegar a su casa, no se imaginó encontrar al pequeño chamito tirado en el piso. Y sin que su esposo haga algo para atenderlo. Al notar que Javier se veía en un aspecto demasiado mal, decidió llamar a urgencias, para que lo atendieran, y de ahí fue en que donde lo recibieron en el hospital de Quiriquire. Desde ese día, ha estado en el hospital. Lo único que puedo decir en relación a la familia Borrego, es que era lejos de ser una familia perfecta. Desconozco actualmente el motivo por el cual el padre golpeó a su hijo, pero eso no es lo que importa en estos momentos. Cuando trataba de entablar una conversación con el muchacho, él no quería hablar. Seguía concentrado en la televisión, atento al episodio de un programa para niños interpretado por adultos, los cuales tenían que vestir botargas sobre diferentes personajes, los suficientemente llamativos para que un niño se entretenga con ellos, mientras sus padres van a hacer quién sabe qué. Pero fue al cabo de los minutos en el cual lo pude convencer para que me dijera lo que había pasado. Solo tenía que mencionarle un pequeño dato inventado sobre un personaje de un payaso de peluca verde del mismo programa. Las horas pasaron como si hubieran sido en un instante, y el tiempo de las visitas había terminado. Sin más nada que hacer, me fui de la habitación bastante sorprendido y consternado. El doctor me dijo que me había dado el permiso de poder entrar, sin el propio permiso de los padres del niño. Y creo que fue lo mejor. Javier había sido abusado por una sombra de ojos rojos, pero antes de que todo eso sucediera, él logró abrir la puerta, y asomarse un poco. Solo para ver lo que nunca le pudo pasar por la mente a ninguno de los niños que vivieron eso. Ahí es cuando tu completo mundo de expectativas se destroza, al ver que tus padres están teniendo una plática aparentemente amistosa, con la sombra que entró a tu habitación. Y la sombra le está dando a uno de tus padres, una cantidad de dinero que desconoces.